En las largas noches, las voces de las almas venían a llamarlo por su nombre. Eran voces suaves, suplicantes, que resonaban como un coro distante, pidiendo oraciones y consuelo. Algunos hermanos del convento contaban que, al pasar por su habitación, sentían un inexplicable perfume de rosas e incienso, aun cuando no había flores cerca. Otros juraban oír, detrás de las puertas cerradas, cánticos misteriosos y sonidos de alas batiendo suavemente, como si el cielo visitara aquel lugar. Pero, ¿quién era aquel hombre sencillo, de mirada serena y corazón ardiente, capaz de conversar con las almas del más allá? El mundo todavía lo llamaba Nicolás, pero el cielo ya lo reconocía como un elegido. Nacería allí, en el corazón de Italia, un intercesor entre el cielo y la tierra, un amigo de las almas y enemigo del olvido. Y a lo largo de su vida, su nombre sería pronunciado por miles, no por fama, sino por fe. Antes de continuar esta historia de fe y misterio, deja tu like, escribe amén en los comentarios y comparte este video para que más personas conozcan el poder de la intercesión de San Nicolás de Tolentino. Mucho antes de ser llamado el protector de las almas del purgatorio, Nicolás ya había sido un milagro en sí mismo. Sus padres, Compañonus y Amata, eran una pareja piadosa, pero vivían con el corazón afligido. No lograban tener hijos. Durante años, rezaron, ayunaron y suplicaron por una señal del cielo. Hasta que cierta noche, una luz misteriosa llenó la habitación de Amata, y ella oyó una voz suave decir: «Tu petición ha sido escuchada. Darás a luz un hijo, y él servirá al Altísimo». Pocos meses después, nació Nicolás, envuelto en una paz tan profunda, que su madre decía, cuando duerme, es como si un ángel velara por él. Desde pequeño, el niño mostraba algo inusual. No buscaba juegos, sino el silencio. Le gustaba rezar ante imágenes sagradas y frecuentemente era visto mirando al cielo como si conversara con alguien invisible. Los vecinos decían que su presencia traía tranquilidad. Los enfermos mejoraban, los animales se calmaban, e incluso las tormentas parecían cesar cuando él elevaba los ojos y hacía la señal de la cruz. Pero lo que nadie sabía es que la promesa hecha a sus padres era solo el inicio de una jornada repleta de visiones, pruebas y milagros. Dios había elegido a Nicolás para una misión que trascendería los límites de la vida y la muerte. Si crees que los santos son señales vivas del amor de Dios, escribe en los comentarios: «Señor, aumenta mi fe». Así, juntos seguimos en esta jornada de luz y misterio. Con el paso de los años, Nicolás crecía en sabiduría y gracia, pero también en silencio y recogimiento. Había en él algo que llamaba la atención, una mirada que parecía ver más allá de las apariencias, y un modo de hablar que tocaba profundamente el corazón de quienes lo escuchaban. Mientras otros jóvenes se distraían con las alegrías del mundo, Nicolás buscaba el recogimiento de las iglesias y el perfume del incienso. Frecuentemente, desaparecía al caer la tarde. Iban a buscarlo, y lo encontraban arrodillado ante una pequeña imagen de la Virgen María, musitando oraciones que parecían no tener fin. Muchos decían que cuando él rezaba, el aire cambiaba, como si una presencia invisible llenara el lugar. Pero dentro de él había una angustia, una inquietud que lo consumía. Sentía que el cielo lo llamaba, pero aún no comprendía a dónde debía ir. Y fue entonces en una noche silenciosa que algo extraordinario sucedió. Nicolás caminaba por un camino antiguo iluminado apenas por el brillo pálido de la luna. El viento se aquietó, los grillos cesado su canto, y el mundo pareció detener la respiración. De repente una luz descendió sobre él, y una voz dulce, proveniente de ningún lugar y de todas las direcciones, habló a su corazón: «Sígueme, Nicolás. Hay muchas almas que esperan tu intercesión. El mundo olvidó a los muertos, pero yo los recuerdo. Tú serás el puente entre el tiempo y la eternidad». El joven cayó de rodillas, tomado por un temor santo y lágrimas incontrolables. Durante largos minutos no logró pronunciar palabra alguna, y entonces, con la voz temblorosa y el corazón ardiente, respondió: «Señor, yo te seguiré. No por mérito, sino por amor. Haz de mí lo que quieras». A la mañana siguiente, Nicolás se levantó decidido. Se despidió de sus padres, que, aunque lo amaban profundamente, reconocieron en aquella mirada el reflejo de la voluntad de Dios. Partió con lo opuesto y llevando consigo un rosario sencillo y una fe sin límites. Caminó días y noches,
guiado apenas por la intuición divina, hasta que llegó a la ciudad de Tolentino, donde encontró la casa de los frailes agustinos. Allí fue recibido por un anciano de mirada bondadosa que, al verlo, musitó: «Hace mucho tiempo que esperábamos a alguien como tú». Nicolás vistió el hábito negro de los agustinos, símbolo de renuncia y penitencia. Y al hacerlo, sintió una paz tan profunda que comprendió: aquel era el propósito para el cual había nacido. Desde entonces, dedicó su vida a la oración, al ayuno y a la caridad. Dormía poco, comía casi nada y pasaba horas ante el Santísimo Sacramento, en completo silencio. Los hermanos comenzaron a notar que cosas inusuales sucedían a su alrededor. Durante las vigilias nocturnas, una luz dorada rodeaba su cuerpo y a veces, cuando él se recogía en éxtasis, sus pies se elevaban ligeramente del suelo. Cierta vez, un fraile que dudaba se acercó a su habitación, y al espiar por la rendija, vio a Nicolás rodeado por una claridad intensa, con el rostro vuelto hacia el cielo y dos figuras luminosas a su lado. Asustado, el hombre cayó de rodillas, convencido de que estaba ante un misterio. Nicolás, sin embargo, jamás se envaneció. Al contrario, cuando más extraordinarias eran las señales, más humilde se volvía. Repetía siempre: «Todo lo que veo es reflejo de la misericordia de Dios. Yo solo soy polvo, pero el polvo también puede brillar cuando es iluminado por el sol». Con el tiempo, pasó a ser buscado por todos: enfermos, afligidos, pecadores arrepentidos. Y él acogía a cada uno con la misma dulzura. Nunca negado a una oración, nunca rechazaba una petición. Y todas las noches, antes de dormir, hacía el mismo gesto. Se arrodillaba, elevaba los ojos y decía: «Señor, acuérdate de las almas olvidadas, de las que sufren en el silencio y aguardan tu luz». Fue en este hábito de compasión que el cielo comenzó a revelar el verdadero propósito de su vocación, el don que lo haría uno de los santos más misteriosos y amados de todos los tiempos. La santidad, para Nicolás, no era hecha de gloria, sino de cruz. Y cuanto más se acercaba a Dios, más el enemigo se levantaba contra él. Durante los primeros años en el convento, fueron innumerables las pruebas: el cuerpo debilitado por el ayuno, las largas horas de oración y el sueño interrumpido por visiones que desafiaban la razón. Muchos breyes creían que eran tentaciones, otros señales del cielo. Nicolás, sin embargo, sabía: el alma que desea tocar lo divino debe primero atravesar las sombras. Cierta noche, mientras rezaba ante el crucifixo, una presencia fría invadió la habitación. El aire se tornó pesado y una sombra oscura se irguió en la esquina, tomando forma ante él. La voz que se oyó era rouca, grave, casi humana: «Desiste, Nicolás. Tú rezas por muertos que el propio cielo olvidó. Pide por ti y yo te daré todo lo que quieras». Nicolás permaneció inmóvil, solo apretando el rosario entre los dedos. El sudor descendía por su frente, pero sus labios musitaban: «Señor Jesús, sé mi fuerza». Súbitamente, el crucifixo brilló con una luz intensa, y la sombra desapareció, dejando tras de sí un olor insoportable a azufre. A la mañana siguiente, Nicolás fue encontrado desmayado ante el altar, con el rostro pálido, pero una leve sonrisa en los labios. Dijo apenas: «Las tinieblas no soportan el nombre de Cristo». A partir de ese día, los milagros comenzaron a multiplicarse. Un hombre ciego, llevado por los frailes al convento, pidió que Nicolás rezara por él. El santo humilde apenas tocó sus ojos con la señal de la cruz y susurró: «Que se haga conforme a la voluntad de Dios». Instantáneamente, el hombre vio la luz nuevamente. Pero Nicolás lloró, y no de alegría. Dijo: «El milagro no es victoria, es misericordia». Otro día, un fraile que sufría de fiebre alta le pidió un poco de pan. Nicolás llevó el trozo de pan al altar, lo colocó sobre el altar y rezó por horas. Al revolverlo, dijo apenas: «Come con fe». El hermano, al comer, quedó curado en ese mismo instante. Desde entonces, aquel pan pasó a ser conocido como el pan de San Nicolás, símbolo de bendición y alivio espiritual, una devoción que sobrevive hasta hoy. Pero por encima de todos los milagros, había un misterio aún más profundo: las almas del purgatorio. Desde joven, Nicolás deseaba oírlas en sus oraciones, pero ahora ellas venían hasta él. Cierta madrugada, un fraile se levantó asustado al oír pasos en el pasillo. Pensando que era Nicolás, fue tras él, pero lo que vio lo hizo caer de rodillas. El santo caminaba lentamente, rodeado por siluetas luminosas, hombres y mujeres vestidos de luz, que lo seguían en silencio.
y mientras él rezaba, aquellas figuras se disolvían en el aire, una a una, como si hubieran sido liberadas. Al día siguiente, el fraile preguntó lo que había visto. Nicolás solo respondió con serenidad: ellos vienen a pedir oraciones. El amor de Dios es más vasto que el tiempo, y hasta los que partieron aún esperan por la misericordia. Esas experiencias se volvieron frecuentes. Muchas veces, los frailes se despertaban en medio de la noche con perfume de flores viniendo de la habitación de Nicolás. Otros decían ver una luz azulada atravesando las ventanas, aun cuando el convento estaba en completa oscuridad. Él nunca hablaba sobre eso, solo aumentaba sus oraciones y penitencias. El cuerpo de Nicolás comenzó a debilitarse, pero su alma se volvía más luminosa. Decía que cada dolor era una ofrenda por los que sufren más allá del velo de la vida. Su alimento era mínimo, su fuerza sobrenatural. Y aún enfermo, él continuaba visitando a los enfermos, consolando a los afligidos y celebrando la Eucaristía con una devoción que hacía llorar a quien le veía. Cierta vez, al celebrar la misa, una paloma blanca descendió sobre el altar y se posó a su lado. Nadie osó moverse. Cuando la misa terminó, la paloma desapareció, y Nicolás, con lágrimas en los ojos, musitó: el Espíritu Santo visita a los que persisten en la fe. Fue el inicio de un periodo en que lo sobrenatural se volvió parte de su vida cotidiana. Entre milagros, curaciones y apariciones, Nicolás aprendió lo que pocos comprenden, que la santidad no es hecha de prodigios, sino de entrega, y que las mayores batallas se libran en silencio, ante Dios. Las noches en el convento de Tolentino se tornaron diferentes. Los frailes, acostumbrados al silencio de la oración, comenzaron a percibir una presencia constante, una energía suave, casi palpable. Era como si el aire vibrara de algo invisible, como si el cielo hubiera elegido aquel lugar para tocar la tierra. En el centro de todo estaba Nicolás, ahora con el rostro pálido y la mirada serena de quien vive entre dos mundos. Él raramente hablaba sobre lo que veía, pero sus expresiones, sus gestos y las lágrimas que caían durante la misa decían más que 1000 palabras. Una noche, mientras el convento dormía, Nicolás fue despertado por un toque leve en su hombro. Al abrir los ojos, vio ante sí a un hombre envuelto en luz, con el semblante afligido pero bondadoso. Aquella figura lo miraba con profunda esperanza y dijo en tono sereno: soy un fraile que vivió en esta casa hace muchos años. Partí sin confesar mis faltas, y desde entonces sufro en la oscuridad del olvido. Nicolás, reza por mí, para que yo pueda ver nuevamente la luz de Dios. El santo se arrodilló inmediatamente y comenzó a rezar con todo el fervor del alma. Rezó la noche entera, y al amanecer, una claridad intensa llenó la habitación, tan fuerte que los otros frailes asustados corrieron a ver. Encontraron a Nicolás aún arrodillado, envuelto en lágrimas. Cuando preguntaron lo que había sucedido, él apenas respondió: un alma encontró el camino de vuelta a casa. Después de ese día, las visitas espirituales se volvían constantes. Algunos frailes oían pasos durante la madrugada. Otros veían sombras de luz atravesando los corredores. Y siempre, sin fallar, la habitación de Nicolás era el punto donde todo cesaba, donde el descanso y la paz parecían renacer. Una de las visiones más conocidas ocurrió en una noche de viernes. Mientras rezaba ante el crucifijo, Nicolás vio, en espíritu, un valle profundo cubierto por una niebla grisácea. Dentro, miles de almas clamaban por ayuda, extendiendo las manos en dirección a la luz distante del cielo. Él oyó sus voces decir: Nicolás, acuérdate de nosotros, tu oración es el único puente entre nuestro sufrimiento y la misericordia de Dios. El santo lloró amargamente y respondió: mientras yo respire, no olvidaré a ninguno de vosotros. Desde entonces, intensificó aún más sus ayunos y penitencias. Dormía sobre una tabla, con una piedra como almohada, y pasaba días enteros sin comer, ofreciendo todo por las almas olvidadas. Decía que con cada oración una llama se apagaba en el purgatorio, y que el dolor de un alma aliviada se sentía en el corazón como una brisa leve, el soplo de la liberación. Con el tiempo, las personas comenzaron a llegar de todas partes. Venían de aldeas distantes, trayendo nombres de seres queridos, retratos, recuerdos. Pedían a Nicolás que rezara por aquellos que habían partido,
y misteriosamente, muchos regresaban con noticias de sueños luminosos, donde sus difuntos se aparecían en paz, agradeciendo. Los frailes comenzaron a registrar tales relatos, impresionados, y fue así que, aún en vida, San Nicolás de Tolentino se volvió el intercesor de las almas del purgatorio, aquel que oía lo que el mundo ignoraba. Pero había un secreto que el santo guardaba en silencio. Pocos sabían que muchas veces él veía a los propios ángeles venir a buscarlas. Durante sus oraciones, luces descendían suavemente, y Nicolás veía seres resplandecientes conduciendo a las almas liberadas hacia el alto, en dirección a la eternidad. Esos momentos lo dejaban profundamente conmovido, y él decía en voz baja: «El amor es más fuerte que el fuego, y el perdón es el verdadero milagro de Dios». La visión de Nicolás no era visible a los ojos humanos, pero era sentida por todos los que se cruzaban en su camino. Y a medida que el tiempo pasaba, su conexión con lo sobrenatural se volvía más intensa, preparándolo para el último y más profundo misterio: el paso del santo entre el mundo de los vivos y el de los elegidos. En los últimos años de su vida, San Nicolás de Tolentino se volvió cada vez más un canal directo de la gracia divina, un faro para los afligidos y una presencia que trascendía el tiempo. A pesar de la debilidad física y los dolores que lo aquejaban, su espíritu irradiaba luz y serenidad, como si cada célula de su cuerpo estuviera inmersa en la presencia de Dios. En sus últimas noches, los frailes notaron algo extraordinario. Nicolás parecía dormir y orar al mismo tiempo, moviendo los labios silenciosamente, mientras lágrimas de paz resbalaban por su rostro. Algunos dijeron que lo oían musitando nombres de personas que jamás habían conocido, almas que él guiaba invisiblemente hacia la luz. Un día, debilitado y casi sin fuerzas, Nicolás pidió ser llevado al jardín del convento. Allí, bajo la luz suave del atardecer, se arrodilló, mirando hacia el horizonte, y rezó largamente pidiendo que cada alma que él había acompañado encontrara descanso eterno. Mientras rezaba, una luz intensa descendió del cielo, envolviéndolo completamente. Los frailes atónitos no vieron el cuerpo del santo. Solo percibieron que una presencia divina parecía habitar el lugar y que un perfume de rosas e incienso se esparció por el aire, llenando a todos de paz. Fue en esa hora que San Nicolás realizó su último y más profundo milagro, la unión completa con Dios y el descanso de las almas que él había liberado. Los frailes relataron que en los siguientes días sintieron una energía sagrada flotando sobre el convento y que muchos fieles que se acercaron al lugar tuvieron visiones de luces y de espíritus elevados, confirmando que el santo había cumplido su misión. Hasta el momento de su muerte, el 10 de septiembre de 1305, Nicolás mantuvo la serenidad absoluta, ninguna queja, ninguna preocupación mundana, solo una entrega completa a la voluntad divina, como quien atraviesa un portal entre el cielo y la tierra. Su partida no marcó el fin, sino el inicio de un legado que continuaría transformando vidas. Milagros comenzaron a relatarse inmediatamente, incluso antes de su canonización. Enfermos curados, perseguidos encontrados en paz, familias reconciliadas, todos testimonios de que la santidad de Nicolás aún caminaba entre los vivos. El cuerpo incorrupto, encontrado años después, se volvió un símbolo tangible de la presencia divina, un vínculo entre el cielo y los hombres. Peregrines de todo el mundo visitaban Tolentino, buscando intercesión, curación y consuelo espiritual, y muchos juraban sentir la misma paz que el santo irradiaba en vida. San Nicolás de Tolentino mostró que la verdadera santidad no se mide solo por los milagros visibles, sino por la dedicación invisible al bien y la oración incesante por las almas necesitadas. Su vida es un recordatorio poderoso de que incluso en silencio, con gestos humildes, es posible tocar el cielo y transformar vidas alrededor. Tras la muerte de San Nicolás, algo extraordinario sucedió. Tan pronto como en los primeros días, milagros comenzaron a manifestarse, enfermos eran curados, perseguidos encontraban paz y familias divididas se reconciliaban. Los frailes relataron que el propio santo aparecía en sueños a los fieles, transmitiendo consuelo, fuerza y orientación espiritual. Su cuerpo, preservado e incorrupto, se volvió un santuario vivo de la gracia divina, un vínculo entre el cielo y los hombres. Décadas después, el 5 de junio de 1446, el Papa Eugenio IV reconoció oficialmente su santidad, canonizándolo como el primer santo de la Orden de los Agustinos. El anuncio no celebra solo a un hombre, sino una vida entera dedicada a la oración, a la caridad y a la liberación de las almas del purgatorio.
La iglesia entera reconoció que San Nicolás había tocado el mundo de manera visible e invisible, un ejemplo de santidad tangible y espiritual al mismo tiempo. El legado de San Nicolás no se limita a los tiempos antiguos. Hoy, en iglesias alrededor del mundo, la práctica del pan bendito, inspirado en sus milagros, continúa llevando curación y esperanza a los fieles. Muchos aún recurren a él como patrón de las almas del purgatorio, confiados en que sus oraciones serán atendidas, tal como él prometió en vida. Su devoción a la oración incesante, a la penitencia rigurosa y a la caridad sin límites nos muestra que la santidad es un camino de entrega total a Dios. Cada gesto de bondad, cada oración silenciosa y cada sacrificio ofrecido por amor al prójimo pueden transformar no solo vidas, sino incluso el destino de las almas. Que podamos inspirarnos en San Nicolás de Tolentino a vivir con fe profunda, amar sin medidas y orar sin cesar. Que su ejemplo nos recuerde que el verdadero milagro está en la dedicación invisible, en el amor silencioso y en la entrega completa a la voluntad divina. Oh San Nicolás de Tolentino, amado patrón de las almas, intercede por nosotros ante Dios. Que podamos aprender de tu vida de santidad, oración y caridad, ayudando a los que sufren y amando a los olvidados. Inspíranos a caminar en la luz de la fe, a cuidar de los necesitados y a perseverar en la oración, para que nuestras almas, al igual que las que tú liberaste, encuentren la paz eterna. Amén. Si te inspiraste con la vida y los milagros de San Nicolás de Tolentino, dale like a este video, compártelo con amigos y familiares, y no olvides suscribirte al canal para seguir conociendo historias reales de santos y ángeles que tocan el corazón y transforman vidas.